Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldo. Este es el día 63 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina, jueves 21 de mayo. Y como siempre, como en cada capítulo de Aislados desde que empezó esta cuarentena, está conmigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Bien, todo tranquilo. Un poco más fresco hoy, ¿no? Me parece que podemos empezar a decir que el otoño llega ya a fines de mayo. Era hora también. No soy muy amante de esto, sabes que yo soy más del verano y de otras temperaturas, pero sí está claro que empieza un poco a refrescar la ciudad de Buenos Aires, mientras se dispara además, Mati, los números, ¿no? Y empieza a hablarse de vuelta de una restricción más fuerte y bueno, y esta cuarentena que se extiende. Por lo pronto, día 63, seguimos aislados. Bien lo marcabas, un día más, este jueves 21 de mayo. Si quieren escuchar el podcast, pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de podcast y de audio que ustedes utilicen. Ahí estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y ahí tienen otra opción para escucharlo en la compu, en la tele, en la tablet, en el celu. Una opción más, suscríbanse, pongan me gusta y no se pierdan en ninguna de esas plataformas ninguno de estos episodios. Hoy, Mati, un episodio que va de lleno. A veces queremos evitarlo el tema, queremos movernos más por el lado estrictamente deportivo, pero esta vez nos metemos así con el coronavirus. Es que arroza el coronavirus, esta pandemia traza realmente la realidad y era algo que iba a pasar porque a poquito se va reactivando el deporte. Hablábamos obviamente de Bundesliga, que ya directamente reactivó su fútbol, ya se está jugando, se va a jugar este fin de semana también. Hablamos de la posibilidad de que la NBA vuelva en el mediano plazo, hablamos de UFC y hay otras ligas en el mundo también que quieren volver, pero empieza a escucharse la voz de algún jugador, de algunos jugadores que rechazan un poquito la idea de volver a jugar al fútbol, que manifiestan públicamente que creen que no es la mejor opción. Así que hoy vamos a estar repasando este miedo que todos le tenemos al coronavirus, pero sí encarnado especialmente en deportistas que han expresado públicamente que no quieren volver a su actividad. Claro, o sea, vuelve el deporte, este deporte que está en pausa y que retoma recién algunas actividades, como bien decías, Premier o bueno, NBA, quiere entrenarse, o la Bundesliga ya jugando y demás, pero golpea de lleno también en los propios deportistas. Así como muchos quieren volver, vamos a hablar de algunos casos del miedo al coronavirus. Es el deportista que no quiere volver, el que no quiere entrenarse, no justamente por vago, sino por temor a contagio. Por lo pronto, Mati, 748 muestras en la Premier League, ¿está bien el número? Exacto. Y 6 positivos, Watford 3 casos, el Burnley tuvo 1, digamos, hay casos detectados en la Premier League. Una Premier League que está detenida desde el 13 de marzo. Y el nombre más llamativo, más allá de que son varios, o por lo menos no es uno solo, el nombre más llamativo que se negó campeón del mundo en Rusia 2018 es N'Golo Kanté. El futbolista francés del Chelsea se niega a volver a los entrenamientos del conjunto londinense. O sea, tiene autorización del club. Eso es interesante marcarlo. Pero básicamente por el temor a los contagios. No se presentó en la ciudad deportiva de Chelsea y básicamente la idea es, y esto está bueno, Mati, marcarlo, que si vos no querés entrenarte, si no querés ir a compartir el entrenamiento con el resto del equipo, el club en este caso te autoriza. Es un poco lo que veníamos hablando, que a fin de cuentas va a depender de cada uno. Esto es parte del Project Restart que piensa, imagina e impulsa la Premier League para volver y definir un campeonato que ya, como dijimos muchas veces, salvo una catástrofe, el Liverpool será campeón. Una Premier League que está detenida desde el 13 de marzo. Y como bien decías vos, Javi, este tema de Kanté, que en principio y con la autorización del club no quiere volver a entrenar. También se sumó Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, campeón de Europa el año pasado y firme candidato a ganar esta Premier que tiene casi en el bolsillo. Aclaro que los jugadores tienen la opción, y es elección pura y exclusivamente de los jugadores,
volver a entrenar o no. Y por ejemplo, Klopp también explicó que cada uno está ahí por su propia voluntad, que cuando uno firma un contrato es obligatorio ir a entrenar cuando lo dispone el entrenador, pero si no te sentís seguro, no tienen que estar ahí, que no hay restricciones, no hay castigos, no hay nada, es una decisión individual de cada uno y depende 100% de la voluntad de cada uno de los jugadores, más allá de que él señala que ellos nunca pondrían a un jugador en peligro, que aman el fútbol, pero que también, pese a que es su trabajo, no hay nada más importante que sus vidas. Es Klopp justamente una de las voces que tal vez más rápido tomó conciencia de los peligros del coronavirus. Recuerdo con alguna pregunta de un colega argentino en una conferencia de prensa, recuerdo también a Klopp retando a los hinchas del Liverpool ya cuando nos aproximábamos tal vez a este aislamiento globalizado, sí, en el que le decía guarden las manos, no tan gentilmente, pero les decía saquen las manos de acá porque nos podemos contagiar en uno de los últimos partidos también de la Premier. Entonces, bueno, vale la pena destacar esto, ¿no? Lo que señalaba Klopp, que al igual que vos marcabas, Javi, esto es individual, si alguien como Kanté no quiere ir, puede no ir, pero esto habla un poco también del miedo, hablábamos de la cortisona como efecto químico en los cuerpos que puede provocar alguna lesión, también por el miedo a jugar en este escenario, que eso lo señalamos en el capítulo de las lesiones de la Bundesliga, cuando se reactivó la normalidad futbolística, al menos en Alemania, y es algo que puede llegar a suceder, Javi. La verdad es que cuando vos estás en un mundo que está en pausa, un mundo aislado, un mundo globalizado, donde una pandemia está castigando a todos los países, donde tu familia puede estar en peligro, donde tus amigos pueden estar en peligro, no solo los que están viviendo con vos, sino también aquellos que están más lejos en los países de cada uno, no es fácil. Y me imagino que todo eso tiene un efecto que nosotros todavía no sabemos el alcance, y sin dudas genera un impacto. Digo, hay muchas cosas que por ser cuestiones de salud mental, que no son sencillas de medir a veces, uno tiende, y especialmente porque no son tangibles también, tiende a descartar o a minimizar, y a veces son tan importantes como la pandemia que estamos viviendo en sí. Digo, cuando hacemos el paralelismo con nosotros y lo que nos pasa, no es fácil, más allá de que siempre bajamos el mensaje de quedarse en casa y que hay que quedarse en casa, no es fácil para la cabeza estar sin ver a padres, hijos, hermanos, hacemos todos el esfuerzo, pero hay gente que lo sufre mucho más y eso no lo podemos medir. Bueno, me parece que algo similar le puede pasar a estos jugadores que algunos también sienten, Javi, que están siendo utilizados para entretener al mundo, al público, al hincha, y que no se están cuidando ellos. Sí, y eso es un poco también lo que plantean. Otros nombres, además de N'Golo Kanté, que quizás el más conocido, el más renombre en el mundo del fútbol, y sobre todo el que quizás no está tan metido en el fútbol, le puede sonar porque es campeón del mundo en Rusia 2018. Otro es Troy Deeney, de capitán del Watford, que no, a ver, acá en este caso es claro, no va a ir a entrenar, básicamente porque no quiere poner en peligro a su hijo de 5 meses. Ese es su motivo, y obviamente el Watford se lo respeta. Y otro es Danny Rose, también de renombre, el lateral izquierdo del Newcastle, que está a préstamo del Tottenham. A ver, lo que planteó fue, la gente dice que deberíamos retomar el fútbol como si fuéramos conejillos de indias, un poco lo que decías vos, Mati, o ratas de laboratorio, básicamente. Puedo imaginarme a la gente en casa diciendo que si ganamos tanto dinero, ¿por qué no podemos volver a jugar? Y yo me pregunto si vale la pena, si merece la pena. Clarísimo. Quizás la postura más extrema hasta ahora de las que se viene planteando, pero una postura que puede tranquilamente tener razón, digamos. Esto cuando se planteó y se difundió en los últimos días, digamos, es a ver cómo se le puede dar el apoyo completamente a una expresión así, Martín. Ganar mucha plata no te hace inmune al coronavirus. Claro, es el tema. Esto tiene la particularidad, la pandemia, y es que no es una cuestión de clase. Obviamente, quien tiene mayores facilidades cuando se tiene que quedar en su casa tiene también ventajas. Obviamente estamos hablando de jugadores que tienen algunos un mejor o peor pasar, pero todos están básicamente por encima de la normalidad.
justamente estos casos. La normalidad en cuanto a la clase media, digo, estamos hablando de gente que gana dinero. Hablamos de Kanté, es campeón del mundo y juega en el Chelsea. Estamos hablando de Rose, que está en el Newcastle a préstamo del Tottenham. La verdad, hablamos del capitán del Watford. Es decir, entiendo el punto de que es cierto que uno puede decir, bueno, muchachos ganan millones de dólares, vuelvan a jugar, pero también son personas, también están sometidos a esta nueva normalidad donde uno se puede contagiar fácilmente. Entonces yo los entiendo, no sé, no querés exponer a tu hijo de 5 meses, te da miedo contagiarte, y es cierto un poco el comentario de Rose, que bien dice que hay mucha gente que cree que porque son millonarios tienen que volver a jugar. Para mí es una discusión válida la que plantea Rose, y yo creo que tiene razón. Me parece en este sentido que los jugadores son personas, y creo que está bien que ellos puedan tener este poder de decisión en este momento. En algún momento se hablaba en otras ligas también de la posibilidad de que si un jugador se contagiaba, sancionar al equipo, sancionar al jugador. Bueno, es muy difícil vivir así, es muy difícil vivir este nuevo fútbol que la verdad yo entiendo el sentido de normalidad que se le busca dar en Alemania, ahora en Inglaterra, pero viéndolo, Javi, viendo la Bundesliga la otra vez en la fecha Sí. que cumplieron, la verdad es que parece de todo menos algo normal, digo, parece de todo menos fútbol. Sí, por eso, a ver, se quiere volver por una cuestión de respetar, yo creo que obviamente lo venimos planteando hace un tiempo, que es respetar acuerdos televisivos y tratar de mostrar cierta normalidad, y obviamente que mientras haya controles, después podemos discutir, y ya lo planteamos varias veces, si esos controles tienen que ir al fútbol o no. Mientras haya controles, sabés que están jugando sin riesgo al contagio, eso también es válido, pero de todas maneras, estas reacciones, Mati, no se dieron solo en el fútbol, también sucedió, por ejemplo, en la NBA. Estamos hablando de un jugador de Cleveland, nada más y nada menos que Larry Nance Jr., reconoció estar asustado digamos, de volver a jugar durante la pandemia de coronavirus, básicamente porque estamos en un caso de un sistema inmunológico que debilitado, él padece la enfermedad de Crohn, y esto ya lo planteamos alguna vez con algunos atletas que hasta celebraban que se postergue Tokio 2020 porque ellos, por alguna enfermedad previa, terminaban siendo, más allá de que estemos hablando de atletas de 20, 25 años, digamos que no tendrían que estar en una edad de riesgo, de todas maneras, ellos se plantean, mira, yo prefiero no jugar, prefiero que no vuelva, porque me puede afectar mucho más que a cualquiera de mis compañeros. En este caso estamos hablando de un jugador de 27 años que teme volver porque sabe que un coronavirus lo puede afectar mucho peor que a un colega. No es una situación sencilla, claramente. Yo quiero desmitificar un poco eso de que los jugadores no son factor de riesgo, que los jóvenes no somos, y me incluyo, factor de riesgo, porque la verdad es que, primero, no sabemos realmente, es verdad que la tasa es mucho más baja, pero hay muertos, hay contagiados. Con que haya uno, por más de que no sea factor de riesgo, cada vida vale. Digo, no nos convertamos en estadistas de, bueno, que salgan los jóvenes. Y bueno, claro, no importa, mueren 10, mueren 20, claro, como no es un gran número, no pasa nada. Yo entiendo que hay algunos que necesitan correr más riesgos porque ganan el pan día a día, porque consiguen comprar sus alimentos día a día, entonces necesitan laburar, y es otro tema. Ahora, someter, por ejemplo, me parece otro planteo válido a jugadores porque tienen una condición física ideal o porque están entrenados. Bueno, sabes, si no se pueden contagiar, se van a contagiar igual, y después no sabes en qué puede terminar. Obviamente tienen más facilidad de salir aireosos de esta situación y seguramente se van a sanar. Tocamos madera para que no es que suceda lo contrario, pero la verdad es que igual someterlos a que pasen todo eso, porque uno dice, bueno, sí se salvan, pero no sabes si a largo plazo efectivamente deja alguna consecuencia, no sabes si
por alguna consecuencia justamente del coronavirus, no reduce su capacidad pulmonar. Es decir, todo eso está en estudio, ya habíamos comentado alguna vez en Aislados, en otra edición de Aislados, por supuesto, que, por ejemplo, el servicio militar de Estados Unidos no acepta a aquellos que se hayan contagiado y curado del coronavirus. Evidentemente, puede ser que haya alguna consecuencia física que todavía no sepamos. A mí, yo entiendo el miedo de Larry Nance, el miedo de los jugadores de la Premier League, porque la verdad, Javi, es un poco lo que hablábamos nosotros. Supongamos que mañana ustedes dicen, miren, no tenemos la vacuna, pero ustedes son jóvenes, Javier y Matías, hay una situación más normal, ¿se arriesgan a ir a Japón a cubrir los Juegos Olímpicos? Y yo te digo que ahí empezás a pensar, no te lo descarto porque uno es un poco fanático de estas cosas y tal vez lo termina haciendo, más por la oportunidad o por cabeza dura o por decir, bueno, la verdad es parte del periodismo, el periodismo de guerra va a la guerra, es decir, estamos en algo similar, uno puede llegar a ir, pero lo vas a pensar 3 veces, vas a pensar en tu hija, en tu mujer, en tu mamá, en tu papá, lo mismo me va a pasar a mí, o sea, ¿y qué pasa si vos volvés contagiado y contagiás, no sé, a un familiar y ese familiar, está bien, vos no terminás mal, pero tu familiar sí, o mi familiar? Entonces, también creo que algo que también tenemos que desmitificar, que si se contagia un jugador, no es solamente que se contagia un jugador. Supongamos que tienen razón, están bien entrenados, no son factor de riesgo, pueden curarse, que no tienen complicaciones a futuro. Supongamos ese escenario ideal. Ahora, desde que un jugador se contagia hasta que manifiesta los síntomas, va a estar en contacto con mucha gente, a la que va a contagiar. Y ahí ya, la verdad es que perdés un poco el control y no sabés a quién contagió. Entonces, cuando hablamos tanto de no saturar el sistema de salud, que en países especialmente como Estados Unidos parece haber alcanzado un punto importante de saturación, bueno, también es esto, ¿no? El jugador probablemente se salve con esta lógica que planteábamos antes, pero la verdad es que tal vez el padre, abuelo, tío, hermano no lo haga. Sí, y bueno, y un poco lo que planteaba Nance, que lo que sí además le sumaba, esto de querer cuidarse y cuidar a los suyos, esto de que espera comprensión por parte de la NBA, una NBA que sí venimos planteando que viene haciendo las cosas relativamente prolijo, a paso firme, pide comprensión de parte de la NBA y además esta cosa de, ojo, porque más allá de que demos una imagen saludable, más allá de que seamos atletas, cuidado porque algunas personas pueden tener problemas que uno no puede ver. Y me parece destacable que es esto también, ¿no? Si hay algo escondido que quizás lo termina destapando el coronavirus, es exponerse a una situación de riesgo más allá de, en principio, y bien lo decías, estadísticamente no parecer tan de riesgo, de todas maneras se puede complicar. Marcábamos, este es un episodio justamente dedicado a jugadores, a situaciones que se están planteando, cuando todos quieren volver, cuando está la situación esta de que se retoma la actividad, empiezan a sonar algunas voces de jugadores, de atletas que prefieren quedarse en casa, que prefieren cuidarse y cuidar a los suyos y que tienen cierto miedo al coronavirus. Miedo, Mati, que lo graficó ESPN en un extenso informe publicado en los últimos días, que me parece que vale la pena releerlo, vale la pena investigar el tema. Esto está publicado el 7 de mayo, en el sitio de ESPN en inglés, se encuentra fácilmente. No solamente habla de problemas psicológicos, que es lo que uno está pasando, obviamente, y muchos están sufriendo por demás en este aislamiento, sino los efectos del regreso. O sea, no todo va a quedarse en problemas, en cuestiones de la cabeza, sino que también puede haber efectos posteriores de un regreso que va a generar estos temores. Me gusta el término, ellos le dicen germofobia, es como de alguna manera la fobia a los gérmenes, la fobia a tocar, como imagínate en el básquet, Mati, tocas permanentemente al rival, tocas permanentemente la pelota, y esta germofobia puede obviamente provocar que vos tengas algún trastorno posterior al regreso. Y un punto que me parece que sí es llamativo, que lo comparan, ¿sabés con qué, Mati? Con la situación después del positivo de HIV de Magic Johnson. Bueno, una situación que tiene algunos puntos en común en el desconocimiento, que es, claro, es decir,
recordamos brevemente la etapa de Magic Johnson, cuando él anuncia que tiene HIV, empieza toda una consecuencia en la liga de rumores, de por aquel entonces no saber cómo se contagiaba, porque la verdad es una situación que fue triste para Magic y triste para la liga, pero se superó, costó a partir de que empezó el mayor conocimiento de la enfermedad. Acá creo que el temor iría más allá de que uno sabe cómo contagiarse, esa sensación de que en cualquier momento te puedes contagiar, de que tal vez el que está enfrente tuyo tiene el coronavirus y termina contagiándote, y vos te terminás llevando a tu casa una enfermedad que no tenías, por una situación que vos ya sabías de antemano que estaba mal. Quiero marcar, esta diferencia. Vos ya sabés que si alguien está con coronavirus, tiene que estar aislado. También, por eso, me parece que es algo que hay que investigar, que va a tener un impacto en el rendimiento de los jugadores, que va a tener un impacto mental la verdad, en el regreso a la normalidad de todo, Javi. El deporte no es excluyente, es parte del mundo actual y es una cosa más en el mundo actual. Me va a pasar a mí, te va a pasar a vos, nos va a pasar a todos cuando, salvo que mañana nos digan, muchachos, hay una vacuna que ustedes todos pueden salir y ya nadie se contagia y erradicamos esta enfermedad, pero mientras tanto nos va a pasar a todos. Y si mañana vos te dicen volver a la redacción, a mí me dicen vení acá a hacer una nota, y la verdad que vas a salir o con miedo o como salimos ahora, que vamos a 2-3 cuadras y yo te digo, siempre te agarra algún temor, viste, que decís, y no me estaré contagiando, no estaré tocando acá, no estaré tocando allá donde tocó. La verdad es difícil esta situación. Si la sufrimos nosotros, no me quiero imaginar cómo la sufre el tipo que tiene que jugar al fútbol o al básquet. Sí. O sea, es el miedo justamente a ese roce. Obviamente que uno lo sufre, y obviamente cualquier laburante que está saliendo durante la pandemia también lo sufre y lo vive cada día. En este caso, estamos hablando obviamente de jugadores de elite, jugadores que están en disciplinas de mucho roce y que prefieren de alguna manera resguardarse a su familia y empiezan a tener este temor. Me parece exagerado, obviamente ESPN lo pone en una situación ya de extremo, de que hay cierto temor a esa cuestión de que vivió Magic, de que casi que no lo querían tocar ni compartir vestuario, como si el HIV se transmitiera de esa manera, pero claro, tenía que ver con el desconocimiento, y me parece, Mati, que estamos en semanas, en meses de mucho desconocimiento, de mucho probar, de mucho decir, bueno, voy para acá, uso barbijo, no uso barbijo, ahora sí es obligatorio, y bueno, estamos en ese desconocimiento. El desconocimiento de alguna manera, Mati, no sé si coincidís, también genera cierto miedo. Exacto, es eso, la incertidumbre, una situación que la verdad nadie conoce, finalmente, que no sabés cuáles son las consecuencias. Me parece que el paralelismo con la situación del SIDA, del HIV de Magic es bastante acertada en este sentido. Una NBA que plantea, como repasamos en el último capítulo, volver aislando a todo el mundo en Orlando. En ese escenario, si es en el complejo que tiene en Orlando, bueno, sería difícil que haya un contagio porque no podrían ni salir casi del complejo. Veremos qué es lo que sucede. Hay que ver también eso, encima de que estás jugando en un mundo en pausa, en el que vos te aislás para jugar, lejos de la familia. No es una situación fácil esa tampoco, Javi. Sí, por eso. De todas maneras, obviamente, si logran controlar y empezar a cerrar estos lugares, justamente lo que buscan es que no haya nadie que se escape del protocolo, que es un poco el temor que planteábamos cuando Alemania presentó su protocolo, que para que funcione un protocolo como el alemán, para que funcione un protocolo como el que presentó también la MLS, por ejemplo, que fue muy rígido, tienen que funcionar las personas, cada persona. Y es muy difícil a veces, me parece, controlar a 700, 800 personas. Al primero que se sale de ahí, bueno, ya pasó en algunas cuestiones de Alemania que, terminaron pidiendo que no vaya un técnico al estadio porque había ido a comprar un dentífrico. A cualquiera que se vaya un poco, que cruce un poco la línea, pone en riesgo al resto. Obviamente que si la NBA se encierra en Orlando
y lo único que tenés contacto es con tus compañeros y con Mickey, todo va a quedar ahí adentro. Es muy difícil que vos cometas un error. Pero si vos lo dejás al libre albedrío, ahí pones en riesgo todo, porque el primero que decidió, bueno, estos días lo estuvimos leyendo acá en Buenos Aires también, ¿no? El primero que decidió salir a comer un asado, pone en riesgo a toda la liga. Sí, es algo que ha pasado, por ejemplo, el caso de Salomón Kalou, que no es que salió, pero sí que fue, la verdad, bastante desconsiderado con la situación mundial y con sus compañeros. Pasó con varios entrenadores de la Bundesliga, fueron 3, si no recuerdo mal, que por diferentes causas debieron abandonar la concentración. Uno fue a un funeral, otro fue a comprar un cepillo de dientes y por eso finalmente terminaron afuera de la primera fecha y en aislamiento provisional por 14 días. Así que, bueno, situaciones increíbles. Veremos, Javi, qué es lo que sucede en el futuro. Sí, lo más importante, Mati, me parece en esto que, a ver si coincidís, es lo que va mostrando esto es, bueno, conciencia así de varios jugadores y, bueno, el mismo esto que planteamos de ESPN, de algunos estudios médicos, de que esto no va a ser barato el regreso. O sea, no solo está costando caro transitarlo, sino que el regreso también no va a ser simple, pero que también es válido que en esta idea de ir hacia la normalidad, hay muchos que están planteando bueno, esa normalidad no la quiero, prefiero cuidarme, prefiero seguir así y volver cuando todo esté un poco más tranquilo. Por lo pronto, Mati, este repaso me parece que vale la pena. Siguen los estudios en todas las ligas, siguen los controles. Ninguna liga piensa volver sin estos controles, todas con protocolos y todos tratando de respetar un poco todas las cuestiones médicas, pero las voces van apareciendo, los casos van apareciendo. Me parece, Mati, que el punto acá es ¿cuándo va a ser el quiebre? Si se va a mantener, si va a ser muy común ver que salgan casos de coronavirus y que se siga jugando, o si en algún momento alguna liga reaccionará y, bueno, ante el rebrote vuelve a cerrar. Pasó con los mismos países que fueron abriendo y después cerraron. Bueno, veremos si el deporte, que está en pausa, que quiere acelerar un poco, en algún momento vuelva a esa pausa. Por lo pronto, y me parece válido destacar, algunos empiezan a levantar la voz, algunos empiezan a levantar la mano y empiezan a mostrar cierto miedo al coronavirus.